Sábado 19 de octubre del 2022, buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freile les doy la bienvenida. Y continuando con el módulo de lo que es tributación, hoy día vamos a tener dos expositores. O bueno, vamos a ir jugando ahí, ¿no? Nuestra primera expositora es justamente magíster en lo que es tributación. Trabaja allá en Quito, en el municipio, y nos va a dar hoy día, bueno, algunos temitas acerca de lo que es tributación. Ella es la magíster Lilian Elizabeth Molina, con la que estamos conversando desde allá de la ciudad de Quito. Así que, Lili, muy buenas noches y bienvenida al Buenas Quinto Poder. noches. Te comento, por cierto, que es un grupo que les gusta conversar, como ya te has de haber dado cuenta, conversamos de Sí, todo. sí, Somos un poquito preguntones, pero es porque nos gusta aprender. sin ningún problema, Sí, ningún así problema. que igual los compañeros en el transcurso de la exposición pueden levantar la manito y de ahí para seguirles dando la palabra, para que puedan seguir Conversamos. respondiéndonos ahí mismo para no olvidarnos, ¿ya? Así que Lili, muy buenas noches. Y también no sé si es que ya está a Marcelo, justamente, Marcelo Hidalgo, también igual, magista, también compañero igual de Lili. Un gusto, Marcelo, también a nombre de Pedro José Freire, igual darles la bienvenida. Así que por favor, les dejo en manos de ustedes y voy a compartir la pantalla, ¿ya? Muy buenas noches, compañeros. Como me acaba de presentar Marlon, soy Lidiana Elizabeth Molina. Tengo 37 años en el municipio de Quito. He trabajado en algunas áreas. Con Marcelo hemos podido compartir en el área tributaria. Es uno de los excelentes funcionarios que tiene actualmente es la Dirección Metropolitana Tributaria. De nuestra experiencia vamos a resaltar un poco en el tema tributario, netamente de lo que sucede en la ciudad de Quito. No tenemos un comparativo con las otras ciudades, realmente cada uno tiene sus propias políticas de cómo hacerlo. En todo caso, todos alineados con la norma, con la ley para este tema. Para empezar, me gustaría también, Marcelito, que te presentes. Gracias, Lili. Jóvenes funcionarios. Buenas noches con todos. Lados, es un gusto estar aquí en esta ocasión. Mi nombre es Marcelo Hidalgo, soy economista de profesión y pues la vida me ha permitido desarrollarme en temas tributarios. Para mí es un gran placer estar esta noche con ustedes. Gracias. Bueno, empezamos. Marlon, me vas ayudando, ¿sí? En la siguiente diapositiva, fundamentos del derecho tributario. Nosotros tenemos que hay un deber constitucional de los ciudadanos y ese deber constitucional prácticamente es cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley. Esta es la forma como logramos inyectar recursos a los presupuestos del sector público. La clasificación de estos tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿sí? Y tenemos un principio de reserva de ley, que es los impuestos son creados, modificados o suprimidos mediante ley de igual manera. Los GATS solo regulan su aplicación y su gestión, por eso es que cada gestión en cada GAT es muy particular dependiendo de la necesidad o de la forma en que pueden aplicar. El siguiente. Como dijimos hace un momento, los impuestos es una exacción o la cantidad de dinero que se paga al Estado sin contraprestación por parte del Estado, es decir, un valor impuesto, una parte impositiva que tenemos que dar para poder financiar sus presupuestos. Las tasas, en cambio, ya son contribuciones económicas que se realizan por la prestación de un servicio que deviene de la gestión estatal. Así tenemos la tasa de recolección de basura, la tasa de licenciamiento, de servicios administrativos, de seguridad. En general, a veces están aplicadas estas tomadas de la mano de algún impuesto en algunos casos. Tenemos las contribuciones especiales de mejoras, la contraprestación dineraria por la obtención de un beneficio o un aumento de valor de los bienes particulares como consecuencia de la realización de obras públicas, de la ampliación de servicios públicos, obras locales, distritales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, normalmente lo que es las obras públicas para lo nuevito que vamos a tener ahorita es el metro. Antes tuvimos el trole. Cuando es una obra que beneficia a toda la ciudad, prácticamente es una contribución distrital, pero cuando es solo algún sector, es una contribución solamente del sector que se ha beneficiado. ¿Sí? La siguiente.
La supremacía de las normas tributarias. En los trámites tributarios se debe aplicar las disposiciones del COS y supletoriamente las del COA, es decir, siempre damos prioridad a lo que dice el Código Orgánico Tributario y en segunda instancia, siendo orgánico también, al Código Orgánico Administrativo. La actividad reglada e impugnable. Los actos tributarios son reglados e impugnables en vía administrativa o judicial. Los funcionarios públicos deben motivar adecuadamente las resoluciones. Todo lo que se establece a través de impuestos, tasas y contribuciones también pueden ser impugnables, dependiendo de si, digamos, me corresponde o no me corresponde pagar ese tributo. ¿Cómo se llama? De corresponderme pagamos, de no corresponderme tenemos la posibilidad de hacer un reclamo o de impugnarlo a través de un reclamo, un recurso administrativo, a través de todas las instancias de orden legal. Estos siempre deben estar bien fundamentados con todos los argumentos de hecho y de derecho que se necesita. El siguiente. Y de igual manera la administración tiene que responder en los mismos términos con todos los argumentos en ley. La siguiente norma. La obligación tributaria. De acuerdo al artículo 15 del Código Tributario, el hecho generador es un vínculo jurídico entre el Estado, las administraciones tributarias y los contribuyentes o responsables. Satisfacer en dinero explícitos servicios verificando el hecho generador. Es decir, es como el caso de patente. Nosotros, si tenemos una actividad económica, prácticamente somos un contribuyente. Si tenemos un predio, una casa, un terreno, somos un contribuyente de los distintos impuestos que debemos hacer. El presupuesto establecido por ley para configurar cada tributo. Cada uno de los tributos están establecidos en los ingresos de los presupuestos. Siguiente. Siguiente, Mar. La exigibilidad de la obligación tributaria. A partir de la fecha que la ley señale para este efecto, a falta de disposición expresa respecto de esa fecha, regirán las siguientes normas. Cuando la liquidación deba efectuar el contribuyente o el responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación desde el siguiente día de su notificación. Ahí tenemos plazos, tenemos calendarios para los pagos de todos los impuestos. Pero en caso de no cumplirse, de no tener cultura tributaria, también la administración como sujeto activo es quien puede determinar. Y la determinación no hace a través de notificaciones. El siguiente. El sujeto activo, en este caso siempre es el Estado, las diferentes administraciones tributarias, seccionales y por excepción algunos. El sujeto pasivo, prácticamente quien contribuye, la persona natural o jurídica obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, es el contribuyente o responsable. ¿Sí? Siempre tenemos estos dos actores, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que normalmente es el contribuyente. El siguiente aspecto. El contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca se pierde la calidad de contribuyente aunque se hagan traslaciones contractuales. Tenemos nosotros el caso en las traslaciones como para clarificar en el impuesto de alcabalas y utilidad o de transferencia de dominio. Pueden ponerse de acuerdo a las partes quién de ellos va a pagar la parte tributaria, pero por ley quien está obligado en este caso sería quien va a recibir los ingresos, es decir, quien está vendiendo. Pero si el comprador quiere asumirlo, ya prácticamente lo hacen entre las partes, pero sí está definido cuál es el obligado. Luego tenemos estipulaciones con tercero. Las estipulaciones contractuales del sujeto pasivo con tercero no pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la misma. Con todo, siempre que la ley no prohíba la traslación de tributo, los sujetos activos podrán exigir en arbitrio la respectiva prestación al sujeto pasivo y a la persona obligada contractualmente. Ahí le voy a pedir a Marcelo que nos ayude clarificando este artículo 20. Gracias, Lili. Sí, en efecto, a ver, como ya se mencionó en el ejemplo anterior, la conducta del sujeto pasivo generalmente es
siempre tratar de reducirse los impuestos de cualquier manera, ¿no? O evadir o eludirlos, según sea el caso. Entonces, por ejemplo, cuando se da un acto transiticio de dominio, la escritura como tal es un contrato. Entonces, la ley generalmente prohíbe trasladar un tributo a otra persona a través de un contrato. Sin embargo, se tiene la práctica de que cuando una persona vende un inmueble, el que va a pagar los tributos es el comprador. Si bien contractualmente se establece esa obligación, para la administración tributaria existe ya especificado quién es el sujeto pasivo de cada tributo. Si, por ejemplo, de la utilidad va a ser la persona que está vendiendo el inmueble, y por tanto, dado el evento de que, a pesar de que el comprador contractualmente se comprometió a pagar el tributo, la administración puede exigir el pago al vendedor en este caso. Gracias. El siguiente, Mario. La siguiente, Marlon. Creo que se nos quedó. Ya. Responsables de la obligación tributaria. ¿Quién es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este? La obligación tributaria es solidaria entre contribuyente y responsable. Ahí tenemos el caso de los representantes legales. Sí. Sin embargo, que es una persona jurídica, a más de la persona jurídica, es quien hace sugerencias, su representación legal, quien tiene que responder por el cumplimiento de esas obligaciones. El adquirente o sucesor, las personas que contratan, y otros responsables, agentes de retención, agentes de percepción y sustitutos. Ahí te pido ayuda, Marcelo. En el tercero, los otros responsables, los agentes de retención y percepción. Listo, Lili, muchas gracias. A ver, un agente de retención, por ejemplo, habrán visto, por ejemplo, cuando uno factura con una empresa grande, que es un contribuyente especial, generalmente nos hacen una retención en la fuente, que se podría decir, es un pago anticipado que nosotros hacemos al impuesto a la renta, o una retención al IVA. No quiere decir que esta empresa se va a quedar con estos valores. Simplemente está actuando precisamente como un agente de retención para luego trasladar el valor del tributo a la administración tributaria que corresponda, sea a la administración central, seccional o de excepción. En cambio, un agente de percepción es la persona, y eso es un mecanismo intermedio entre el contribuyente y el sujeto activo. Un ejemplo clarísimo en lo que corresponde a la administración seccional es, por ejemplo, la organización de espectáculos públicos. El agente de percepción es quien organiza el evento, el espectáculo público. Ya que el compañero Juan me quiero tener la palabra. Sí, termino esto y damos la palabra ya. Entonces, el sujeto pasivo en este caso va a ser la persona que asiste al evento, al espectáculo público, mientras que el sujeto activo es la municipalidad o el Estado a través de cualquiera de sus organismos. El agente de percepción vendría a ser, como lo repito, el organizador del espectáculo público. ¿Tenían alguna duda? Andrea. Sí, buenas noches. Disculpen que les dé una pequeña consulta. En el caso de las personas que estamos con el tema de RIMPE, que facturamos, creo que era menos de 200 o 300 mil dólares, no me recuerdo bien. El tema es con ciertas empresas, no se tienen el 100% del IVA y otras empresas del 30% del IVA. Entonces, eso quería consultar, o sea, ¿cómo puedo verificar qué empresa tendría que retener esos porcentajes? Ya, eso corresponde al SRI. Sigue nomás, Marcelo. Gracias. Sí, precisamente. En
Eso en efecto es un tema atinente a la tributación central. En todo caso, en la página web del SRI usted podrá encontrar la clasificación de los contribuyentes. Entonces, por ejemplo, solo quién puede retener a quién y cuánto en porcentaje. Así, por ejemplo, una empresa que se cataloga como contribuyente especial a una persona no obligada a llevar contabilidad se puede retener hasta el 100%. Entonces ahí usted puede ver esas relaciones que existen entre cada tipo de contribuyente, ¿no? Que son, en resumen, contribuyentes, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sociedades, contribuyentes especiales, grandes contribuyentes. Pero en todo caso, insisto, eso le compete a la administración central. Un poquito para completar, si es que usted es no obligado a llevar contabilidad, es preferible que le retengan el 100%, porque con eso usted tiene asegurado su cumplimiento tributario. Pero de querer ser más específico, el SRI saca una tabla con la que, dependiendo del servicio o la actividad a la que se dedica, determina los porcentajes que se deben de tener. Sería acceder a la tabla. Eso es. Listo, muy amable. Les agradezco mucho la... Gracias. Gracias. Creo que querías decirnos algo. No, compañeros, disculpen, era para Juan. Ya, ok, de acuerdo. Entonces, el siguiente, Mar. Ya, la exención de la obligación tributaria. Nosotros tenemos la exclusión o dispensa legal de la obligación tributaria por razones de orden público, económico o social. En reserva de ley se establece sus requisitos, los tributos que comprenden total o parcialmente, permanente o temporal. Solo para tributos que estuviesen vigentes en la expedición de la ley, exenciones generales de impuestos. Ahí tenemos, y vamos a ver más luego, de que no necesariamente es un 100% dependiendo de ciertas condiciones. En ese sentido tenemos, por ejemplo, cuando son tercera edad. Tercera edad se ha logrado ya el descuento de un 50%. ¿Sí? Entonces, no siempre es un 100% la parte de contribuir. El siguiente, la no sujeción de la obligación tributaria. Existe no sujeción cuando una operación no obliga a aplicar un tributo. Hay, por ejemplo, actividades económicas ocasionales. Usted solo por una vez al año, unos 2 meses al año trabajó, no necesariamente. En el caso del municipio, para el tema de actividades económicas es mínimo 6 meses de estar operando, ¿sí? Las operaciones no sujetas no hay que declararlas en ningún formulario, ni obviamente pagar por su realización cuando es ocasional. Ahí tenemos el ejercicio de una actividad económica temporal o esporádica, no es objeto de sujeción del impuesto de patente municipal. La patente municipal es un impuesto a la actividad económica, ¿sí? Pero cuando ya es permanente, así sea un vendedor ambulante, ¿sí?, debe sacar su RAES, es un registro de patente que debe obtenerlo y paga un solo valor anual que le permite prácticamente estar al día de lo que conozco, Marcelito, creo que estaba en $12 o $10 al año. Es de 10 a $20, dependiendo del tipo de productos que venden. Esa es la tarifa. Ya, gracias. El siguiente, Mar. Extensión de la obligación tributaria. Se extingue en todo o en parte por 5 modos de extinción previstos por la ley. El 1 es la solución o pago, es decir, ya se cumplió su obligación tributaria por compensación, por confusión, por remisión y prescripción de la acción de cobro. Por compensación, cuando, por ejemplo, usted tiene también, digamos que un pago en exceso y tiene pendiente otro tributo que pagar, puede hacer el trámite legal o el requerimiento para que le puedan compensar ese valor en exceso. Cuando usted tiene el tema de confusión, es en cambio cuando el mismo sujeto activo puede ser sujeto pasivo. Tenemos el caso de los municipios en donde a la vez que es el sujeto activo también tiene a su vez en sus catastros sus predios, ¿sí? Aún no se ha resuelto el que sean exonerados prácticamente por ser yo mismo un sujeto activo. No cabe que pasamos de un bolsillo a otro. Esa parte no se ha resuelto aún. Por revisión, en cambio, es cuando se ha logrado una ley, una ordenanza, apegada también a la ley,
pero más por ordenanza en la que por ciertas situaciones, lo que se dio en el año 2017 la última vez, en donde se exoneró la parte de intereses y mora y se pagó solamente el capital. Pero eso es existiendo de por medio una ordenanza. Por prescripción, es decir, la delación de cobro, es cuando ya terminó nuestra capacidad de recaudación o terminó nuestra facultad también de recaudar. Tal vez ahí me ayudas en lo que es prescripción, Marcelo. Sí, claro. En el principio de esta presentación veíamos lo que corresponde a la exigibilidad del tributo. La exigibilidad es cuando yo, como administración tributaria, puedo, valga la redundancia, exigir de manera forzosa el pago de una obligación. Entonces, la ley me permite en cierto periodo pagar el tributo de manera voluntaria y extendido ese periodo, yo le puedo exigir al contribuyente el pago, por ejemplo, a través de la coactiva. Sin embargo, esta facultad no es indeterminada, no es que yo pueda aplicarla por siempre, sino que yo, según lo que me indica el artículo 55 del Código Tributario, tengo 5 años para ejercer esa acción de cobro. Una vez que han transcurrido esos 5 años, simplemente pierdo esa facultad y el contribuyente podría alegar que prescribió la acción de cobro y pues de tal modo que las obligaciones se van a extinguir a través de una resolución. Es decir, ya no tendría que pagar. La siguiente, Mar. Solución o pago. Se debe realizar por los contribuyentes o responsables de la obligación tributaria, que es quien lo hace. ¿A quién se paga? El pago se debe hacer al acreedor del tributo y por este al funcionario, empleado o agente a quien la ley o el reglamento faculte su recaudación. En este caso, en el municipio tenemos la Dirección Metropolitana Financiera, tenemos la unidad de coactivas, la tesorería. Ellos son las personas autorizadas para poder hacerlo y son ellos los que aplican los diferentes mecanismos para poder realizarlo. En la página web del municipio existe también el acuerdo con todo el sistema financiero, de tal manera que usted puede aplicar también un pago automático en el que enlaza también con su cuenta corriente o de ahorros, con la que puede hacer. ¿Cuándo se lo realiza? Se lo realiza en los tiempos que están establecidos por norma. ¿Dónde se debe pagar? Como les dijimos, tenemos en todo el sistema financiero en forma presencial, también tenemos en los balcones de servicios algún trato para las personas que quisieran pagarlo en efectivo y también a través del sistema bancario en la página web. Eso es solución y pago. El siguiente tema. La compensación. Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de oficio o a petición de parte. Los créditos líquidos por tributos pagados o en exceso o indebidamente. Nosotros tenemos un pago pagado cuando es en exceso o indebidamente. En exceso tenemos que, habiendo tenido que pagar, como nos dijo hace un rato Marcelo, $20 máximo cuando soy un vendedor ambulante al año. Pero resulta que me equivoqué y entré a una tabla que no era para mí y pagué $30. Yo tendría ahí un valor de $10 que podría reclamar como pago en exceso. Yo sí soy quien debió pagar, pero pagué de más. Indebidamente, en cambio, habiendo tenido que pagar a Liliana Molina, por error pagué a Marcelo Hidalgo, por decirlo. Entonces, es un pago indebido. O es un tributo que no me corresponde, ¿sí? Y está establecido a mi persona y de igual manera se pagó indebidamente, no me correspondía. Esa es la diferencia en esos dos. El siguiente, la confusión. Ahí nos puede clarificar, Marcelo, que domina el tema de predial también, lo que sucede en la municipalidad cuando tenemos sujeto activo y pasivo a la vez. Sí, a ver, como ya quedó claro, el sujeto pasivo es la persona que está obligada por ley a asumir esa prestación tributaria, mientras que el sujeto activo siempre va a ser el Estado, como insisto, a través de cualquiera de sus organismos que la ley les faculte. Entonces, por ejemplo, la municipalidad tiene a su haber varios inmuebles que obviamente en el catastro van a constar registrados a su propio nombre. Entonces, sobre estos inmuebles generalmente no se genera ningún tributo, ninguna prestación tributaria, porque a simple modo yo me estoy debiendo a mí mismo. Entonces se extingue desde el propio nacimiento del tributo esta obligación.
Gracias. El siguiente, Mar. La remisión, como habíamos explicado, es la posibilidad de exonerarnos una parte de la parte tributaria. De manera especial lo hacen cuando hay interés y mora, ¿no? Creo que por estos tiempos de pandemia también podría tener un buen argumento, una ordenanza que permita hacer esto, ¿sí? Para poder ayudar al ciudadano. La prescripción, como ya había explicado Marcelo, es decir, se terminó la facultad de en 5 años haber podido recaudar, ¿sí? Por ende hay una prescripción, excepto cuando existe ya un reconocimiento expreso tácito de la obligación por parte del deudor o con la citación legal del auto de pago. Es decir, cuando la unidad de coactivas, antes de que se termine esos 5 años, logró notificar, esos ya no prescriben porque ya está prácticamente en un proceso de recaudación y van a agotar todos los medios que tienen para poder recuperar esos valores. Pero si de por medio no ha habido esta gestión, sí podría agotar el ciudadano prescripción. Y siguiente, facultades de la administración tributaria. Tenemos la reglamentaria, que prácticamente es poder normar, la determinativa, es decir, que se puede, digamos, alguien que tenía que declarar $100, lo hizo solo por 60 o 40, la administración sí le puede determinar por la diferencia. La resolutiva es de que casi toda su gestión lo hace a través de resoluciones. La sancionadora también es que puede imponerle multas, intereses y algunas otras sanciones para estos temas. Y la recaudadora, que prácticamente lo hace a través de la Dirección Metropolitana Financiera. Tal vez si nos ayudas en la sancionadora, Marcelo. La facultad sancionadora. Sí, gracias. Dentro de los actos administrativos demandados por la Administración Tributaria, se pueden emitir ciertas sanciones al administrado por el incumplimiento de algunos deberes formales. Si nosotros revisamos el Código Tributario, ahí hay un listado de ciertos deberes que el contribuyente tiene la obligación de cumplir para con la Administración Tributaria. Por darles un ejemplo, una de las obligaciones es comparecer cuando sea llamado. Es decir, si es que yo, para aclarar algún asunto, un reclamo, le convoco a una audiencia al ciudadano y sin justificación alguna no acudió, yo, además de tener la facultad de negarle el reclamo, puedo sancionarle por incumplir una disposición legal. Asimismo, cuando no me presenta algún documento, etc. Entonces, esa es la facultad que la Administración Tributaria, que el Código Tributario me faculta a mí para sancionar al administrador. Gracias. La siguiente. Características de los actos administrativos tributarios. Presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Los actos administrativos tributarios gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad. Serán ejecutivos, algo me pide ahí, que se encuentren firmes o sean ejecutorios. Te pido ayuda ahí, Marcelo. Sí. ¿Cuándo son firmes y cuándo son ejecutoriales? Son dos presunciones que la ley da a los actos administrativos. Cuando un acto se convierte en firme es una vez de que en la misma vía, es decir, la vía administrativa, que es un reclamo, no se ha interpuesto ningún reclamo, valga la redundancia. Es decir, yo el día 1 emití un acto administrativo y le notifiqué al ciudadano. Él tiene 20 días hábiles para reclamarme cualquier eventualidad o cualquier error que pudiera haberse ocurrido en ese acto administrativo. Si él ya no lo hizo dentro de ese término, pues el acto se convierte en firme. Y es ejecutivo una vez que no interpuso un recurso ulterior. ¿Qué quiere decir esto? En la misma vía administrativa, el ciudadano tiene la facultad de interponer un recurso de revisión que se lo interpone ante la máxima autoridad, en este caso el alcalde metropolitano. Sin embargo, por delegación lo resuelve el procurador. Es decir, el ciudadano tiene 3 años desde que se le mandó el acto administrativo para reclamar ante la Procuraduría algún hecho que haya sucedido. Por ejemplo, en la práctica se da que, por ejemplo, hay algún informe desfavorable para el ciudadano que permitió la Administración Tributaria
embargo, posterior a la emisión del acto administrativo, ocurre que la entidad que emitió el informe rectifica esa información. Entonces, con esa rectificación, el ciudadano bien podría interponer un recurso de revisión y en ese recurso de revisión la máxima autoridad va a desechar, por ejemplo, el acto administrativo emanado por la Dirección Tributaria para resolver en los términos que corresponden. Un poco para complementar, el acto firme prácticamente sería una vez presente, estaría dado una vez que se ha determinado y no se ha presentado reclamo alguno. Y el ejecutoriado, en cambio, habiéndolo presentado, tiene ya una resolución de por medio. De no estar conforme el ciudadano con el acto ejecutoriado a nivel de la Dirección Metropolitana Tributaria, puede hacerlo también a través de un recurso de revisión en la Procuraduría. Si en la Procuraduría de igual manera puede salir negado y sigue insistiendo en que sus argumentos de hecho y de derecho le asisten como para tener alguna exoneración o no pago de tributo, también puede ir a lo contencioso administrativo y resolverlo allá. Y esa sería la instancia final, lo contencioso tributario, no administrativo. La siguiente. La determinación de la administración tributaria es el acto conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador de la base imponible y de la cuantía del tributo. Aquí prácticamente lo que estamos diciendo es que si el sujeto pasivo no ha hecho su declaración, estaría sujeto a una determinación. Cuando ha hecho una declaración también parcial o viciosa en alguna parte determinada por la administración, también es sujeto de una determinación de alguna diferencia, ¿sí? Y por ende se puede completar la obligación tributaria que tiene. ¿Qué pasa en el caso de bienes inmuebles? Cuando una determinación deba tener como base el valor de bienes inmuebles, se atenderá obligatoriamente al valor comercial con que figuren los bienes en los catastros oficiales a la fecha de producir el hecho generador. Caso contrario, se practicará pericialmente la evaluación de acuerdo a los elementos valorativos que dijeron en esta fecha. Si nos ayudas, Marcelo, respecto a la parte de la práctica pericial. Sí, principalmente cuando no se tiene una base oficial para establecer un valor de un inmueble, las administraciones deben acudir a un peritaje. Entonces existen profesionales que realizan el avalúo de las propiedades y sobre este avalúo profesional realizado por un perito se llega a establecer la base imponible para la determinación del tributo. Sin embargo, claro, en la práctica la municipalidad tiene registrado al 100% su catastro, sea que esta valoración sea real o no, pero se entiende que el técnico que actualiza el catastro, o sea, con una inspección o por medio de la documentación presentada por el mismo ciudadano, preparará un avalúo de eficiencia. Pero siempre queda este derecho del ciudadano de establecer un peritaje por un profesional. Esto le ayuda también a la administración en el caso de que tenemos la construcción informal, se puede decir. O nosotros tenemos una construcción declarada, digamos una casa de un piso, pero resulta que tiene 2 o 3. Entonces, a través de un peritaje se puede también determinar o actualizar el valor de catastro. La siguiente. Sistemas de determinación. Por declaración del sujeto pasivo, por determinación de la administración tributaria y de modo mixto. Es decir, la primera, como ya hemos venido indicando, quién es cumplidor. Por determinación de la administración tributaria cuando el sujeto activo prácticamente está interviniendo, y de modo mixto es cuando las dos partes intervienen. Nosotros tenemos esa particularidad en el impuesto de patente, en donde cuando ingresamos, nosotros llenamos cierta parte de la información y el municipio también participa dándonos los patrimonios con los que esa actividad se determina para quienes no llevan contabilidad. Pero en cambio, quienes llevan contabilidad sí ya tienen un valor de patrimonio determinado. El siguiente.
La caducidad de la facultad determinadora de la administración tributaria. La caducidad es la extinción de un derecho por el transcurso del tiempo conferido para su ejercicio. En caso de la administración tributaria, su facultad de determinar. Diferencia con la prescripción. La prescripción constituye un modo de extinguir los derechos o acreencias por inacción del titular. Eso ya lo explicó hace un momento Marcelo, de que tenemos tiempos, ¿no? En 3 años, 6 años y 1 año, dependiendo del tipo de declaración que se haya dado. El siguiente. El reclamo tributario. ¿Ahí nos ayudas de Marcelo? Sí, claro. El Código Tributario establece ciertas facultades, inclusive para los administrados, ¿no? Entonces, cualquier persona que se sintiera afectado, todo o en parte, por un acto de determinación, puede interponer un reclamo administrativo ante la autoridad tributaria. Así lo faculta el artículo 115 del Código Tributario. Como les comentaba, y ahí mismo se especifica que una vez, por ejemplo, notificado por un acto de determinación, el contribuyente tiene un plazo de 20 días hábiles para interponer ese reclamo. Luego, quien debe comparecer ante esta interposición del reclamo deberá ser el reclamante de forma personal o un representante legal de este o su procurador. Para el efecto debe contar con la debida legitimación, ¿no? Es decir, una autorización, un poder, sea un poder especial en que le faculte a esta actividad en particular, o un poder general, o una procuración. Cuando una persona interpone un reclamo sin fundamentar el derecho por el que lo hace, la administración tributaria no se puede negar a recibir esa reclamación. Sin embargo, el Código Tributario le faculta a abrir un término prudencial para que el ciudadano justifique el derecho por el que lo hace. Entonces, por ejemplo, yo interpongo un reclamo a nombre de Lilian, y como el municipio no me ve ninguna relación entre Lilian y yo, pues me va a pedir que justifique porque en calidad de que comparezco. Pues luego yo podré adjuntar en el tiempo respectivo la norma a 10 días. Cuidado que si tiene buena mujer. Bien, gracias. El siguiente, Marlon. ¿Qué sucede cuando un reclamo es conjunto? Podrá reclamar en un mismo escrito 2 o más personas siempre que sus derechos o el fundamento de sus reclamos tengan un origen de un mismo hecho generador. Eso se puede hacer, por ejemplo, cuando pertenecen a una asociación, los vendedores de tal o cual actividad, si se ven algunos de ellos incursos en alguna determinación que no les corresponde, podrían presentarlo no individualmente, sino también en conjunto, todos los aludidos, prácticamente. Desde 3 o más los reclamantes estarán obligados a nombrar un procurador común con quien se contará en el trámite del reclamo, y si no lo hicieren, lo designarán la autoridad que conoce de él. Entonces, siempre un representante, porque no se puede también hablar con absolutamente todos. ¿Cuándo se puede dar una acumulación de expedientes? La autoridad que instaure un procedimiento o que lo tramite de oficio o a petición de parte dispondrá la acumulación de expedientes que contengan procedimientos sobre reclamos administrativos en los casos en que por guardar estrecha relación o provenir de un mismo hecho generador, aunque los reclamantes sean distintos, puede resolverse en un mismo acto. Es decir, tenemos nosotros en las ventanillas de servicios ciudadanos, puede presentarse diariamente personas que quisieran dar dar de baja su patente. Se podría sumar todos los pedidos de patente y sacar en un solo acto administrativo, a pesar de que entre ellos no hay nada en común, excepto el mismo concepto de pedido. Sí, esa es la situación en este caso. El siguiente, Mario. Yo tengo una pregunta. Ya. Aunque ya me pasé varias diapositivas. Verán, ¿qué pasa si una persona se abre el registro único de contribuyentes, pero no desempeña una actividad comercial, solamente se creó y nada más? ¿Debe declarar o debe pagar impuestos? Ya, si alguien sacó un RUT
con una actividad económica y no tiene, hemos tenido sí esos reclamos de no pagar el patente porque no ha habido actividad económica, pero ahí mucho va a depender de los documentos del prueba. Es decir, normalmente nos adjuntan el historial de no tener facturación. Sí, entonces eso demuestra que no ha facturado. El otro es, ¿qué más? No tienes un poquito ahí complementando. Okay. Si es que tenemos nosotros que ejercimos una actividad permanente, debemos realizar la declaración y el pago de patente. ¿Qué se entiende por actividad permanente? Es la actividad que se realiza por al menos 6 meses dentro de un mismo periodo fiscal. Pero este periodo de 6 meses no necesariamente tiene que ser continuo. Por ejemplo, yo tuve el RUC y trabajé de enero a marzo, 3 meses. Y luego resulta que lo abrí a mitad de año, en julio, agosto y septiembre. Se completaron los 6 meses. Yo soy ya sujeto en ese momento de tributar el impuesto a la patente. Hay que entender también que según la normativa, la presunción de tener se presume que si un contribuyente tiene abierto un RUC activo, existe una actividad económica. Entonces, ahí viene también un tema de cultura tributaria, ¿no? Ahora el SRI nos brinda la facilidad de en línea suspender el RUC cada vez que uno lo requiera. Entonces, por ejemplo, sucede mucho en la práctica que alguien abre el RUC simplemente para emitir una factura que le pidió por algún trabajo en particular. La persona puede abrir el RUC y luego de emitido esa factura y declarado ese periodo, puede suspender su actividad en el SRI. De tal manera que a vista de la municipalidad, esa persona ejerció actividad únicamente por un mes. Entonces no sería sujeto de impuesto a la patente. Muchas gracias. Por otro lado, también el municipio tiene trazabilidad, tiene un convenio firmado con el SRI en donde puede también consumir información del SRI y puede verificar que en verdad no tuvo ingresos o algo así, con lo que se le podría dar trámite a su reclamo o a su pedido. Lo siguiente del contenido del reclamo son todas las formalidades que se debe cumplir y entre ellas son la designación de la autoridad administrativa ante quien se formule, el nombre y apellido del compareciente, el derecho por el que lo hace, el número de registro del contribuyente o la cédula de identidad en su caso, la indicación de su domicilio, la mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoye, expuestos clara y sucintamente, la petición o pretensión concreta que se formule y la firma del compareciente, representante procurador del abogado que lo patrocine. A la reclamación se adjuntan las pruebas de descargo. Una de las cosas que nos gustaría que nos menciones, Marcelo, la diferencia entre los argumentos de hecho y de derecho. Disculpe, una persona había alzado anteriormente la mano. Ya. Y ahora... Rocío Luz Piaga. Gracias, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, le escuchamos, Rocío. Muy gentil, gracias. Buenas noches a todos y gracias por la oportunidad. Quería saber algo. En el mes de junio abrí el RUC y emití una factura. Es decir, trabajé para una tercerizadora, sería. Nos pidieron 3 facturas, pero tengo entendido que solo ocuparon una factura. Y luego para el mes de agosto, igual presenté 3 facturas, pero igual es una factura que utilizan. En ese caso, me toca de ley, como ya no voy a emitir facturas, sí puedo cerrar ahora mismo el RUC y si cierro el RUC tengo que pagar los $60 al SRI. Eso no está claro y quisiera comprender. Gracias. Ya, prácticamente lo que nos estabas comentando, Rocío, es un tema con el SRI. Lo nuestro es prácticamente con lo que serían obligaciones con el gobierno seccional.
¿sí? Y ahí lo que nosotros tenemos, la parte en la que está ligado, el RUC es prácticamente con actividad económica. Y lo que sucedería, como explicó hace un momento Marcelo, si tienes solo 2 facturas en el año, prácticamente no estás sujeto a los tributos sesionales. Y lo que sí podrías hacer es de una vez cerrar tu RUC y evitarte tal vez una determinación en patente. Ah, ya. Mil gracias. ¿Ya? El siguiente. Gracias. Solo una cosa, Marcelo nos iba a ayudar entre los argumentos de hecho y de derecho, que eso siempre está claro para los abogados, pero para quienes tenemos otra formación siempre es un poquito, es importante nos clarifiquen. Sí, bien, gracias. Solamente me parece que el señor Juan Contreras también había levantado la mano. No sé si quiera realizar alguna pregunta. Sí, realmente, bueno, el tema realmente de la patente, normalmente, o sea, si no tienes ninguna actividad económica, me comentaban que no les cobraban absolutamente nada, pero eso depende del tiempo que está abierto el RUC o independientemente. Sí, a ver, como se les había indicado, la actividad económica está sujeta principalmente al RUC. Entonces, toda vez que una persona tenga un RUC abierto, para la municipalidad se presume que tiene actividad económica, salvo que lo justifique de alguna forma, ¿no? Ya lo decía Liliana, un historial de actividad en el RUC, o si de pronto suspendió por ciertos periodos. El hecho es de que mientras tenga habilitada la actividad por al menos 6 meses dentro del mismo año, ya se convierte inmediatamente en sujeto a pasión del impuesto a la patente. Listo, muchas gracias. A mí me quedó otra duda. No, démosle la palabra a la compañera Andrea. Adelante, Alexandra. Que siga Andrea, por favor. Muchas gracias, compañeros. Disculpen, yo tengo la inquietud en relación a, por ejemplo, los artesanos. Actualmente entiendo que entran al catastro bajo la ley del artesano, pero la categorización del catastro entiendo que están bajo el RIMPE popular y solidario, en el caso de que los ingresos sean menores a 20.000. La pregunta es, si ya están catalogados como artesanos y tienen el carnet en la institución de los artesanos, ¿ellos se acogen al RIMPE o ellos tienen su propia, o definitivamente declaran en cero? Esa es la inquietud. Gracias. Los artesanos están exentos, pero sí tienen que registrarse, sí, como exonerados. Ahí no sé cuál es el trámite, Marcelo, actualmente para artesanos y exentos. A ver, en cuanto a tu pregunta específica, me estás preguntando acerca de si deben abrir o no el RIMPE. Insisto, no, ese es un tema de tributación central, pero en todo caso el RIMPE está condicionado a los ingresos anuales que una persona tiene. Entonces, yo te pongo un ejemplo muy práctico y que en la municipalidad lo vimos hace un tiempo. La empresa Trofeos Castro, que es una empresa que factura miles de dólares al año, millones, es propietario, es un artesano. Entonces, en la práctica, ¿qué va a pasar? Que esta persona en el SRI capaz y no puede registrarse bajo la categoría RIMPE, porque lo más seguro es que es una persona que incluso está bordeando los límites para estar obligado a llevar contabilidad. Sin embargo, en la municipalidad la norma es bastante clara, ¿no? El hecho de que el presupuesto legal que se debe cumplir es simplemente tener la calificación de artesano calificado. Esto no le quita a él la obligación de realizar la declaración anual. Entonces tú tienes que registrarte en el sistema, sacar tu RAE en la municipalidad, obtener tu registro de patentes y realizar tu declaración anual. Sin embargo, no se te va a generar ningún valor. Pero ahora esto tiene ciertas consecuencias en el caso de que no lo hagas. Yo les hablaba hace un momento
acerca de los deberes formales que todo contribuyente tiene con la administración tributaria, y la no presentación de declaración es un incumplimiento también de esos deberes formales. Entonces, por más que tú estés exonerado del impuesto a la patente por ser una persona artesana, el momento en el que no hiciste tu declaración a tiempo, pues a posterior la administración tributaria te puede quebrar las multas respectivas. Y esa es una infracción tributaria, ¿no? Exacto, entiendo lo que me comentan, pero sí me queda la duda porque en el SRI está registrado bajo el RINPE un artesano. Entonces, eso está bien. Entiendo que hay que pagar los $60 como artesano. Me confundo un poco porque he ido a preguntar y me han dicho eso, que hay que pagar los $60, pero ahí me confundo más porque si es que está bajo la ley del artesano, que está exonerado, ¿por qué hay que pagar? Y está registrado en el sistema. Entonces, esa es mi pregunta puntual. Y eso creo que no es solo en este caso, es en toditos en un montón de casos. Pero ustedes saben, por favor. En cuanto a los artesanos, vamos por partes. El tema de la categorización del registro que se tenga en el SNI, en este caso el RINPE, es propio de la administración central. Y esos $60 que se paga anual es un reemplazo a las declaraciones que antes se hacía mensual o semestralmente al IVA y anualmente a la renta. Entonces, las personas que están catalogadas en... pues, ¿o no? ¿Perdón? Cero. Pero los artesanos no tienen una declaración en cero. Esa es mi pregunta y mi confusión. No, en la exoneración a la patente está establecida en el COTA, no en la ley del artesano como otro momento. Tal vez estoy mal porque yo me refería al SRI. El municipio sí la categoriza y hay la exoneración, pero también se coteja con el SRI, ¿no es cierto? Que tienen esa compartición de información. Entonces, si desde el SRI, y es en el SRI básicamente donde hay este tema de la categorización, entonces mucha gente ha estado preguntando por el tema de soy artesano y me toca pagar los $60 del RINPE. Entonces, es más básicamente por ese lado donde hay esta pequeña confusión. Y si es que existiera alguna solución o tal vez está bien, por favor, confirme. A ver, disculpa, en cuanto al SRI, son otras reglas prácticamente. Y si teniendo RINPE tiene una tarifa, se puede decir, que sustituye a sus obligaciones declarativas, lo que tendría que hacer. En cambio, en el municipio sí está tipificado como exonerado, pero tiene que pertenecer a un catastro o acreditar con su RUC, que dice, es un requisito para nosotros. En nuestro caso estaría exento prácticamente el artesano, pero sí debe estar registrado como tal. Sí. Aquí viene la importancia también de lo que Liliana nos habló al principio acerca de los tipos de administración tributaria. Por eso existe la administración tributaria seccional, se podría decir representada a través del SRI, las administraciones tributarias seccionales que corresponden a los GAT, principalmente municipales y provinciales, y las administraciones tributarias de exención. La particularidad, si bien todas estas administraciones tributarias están regidas por el Código Orgánico Tributario, se podría decir es la norma madre que abarca a todas las administraciones, cada una tiene siempre su ley específica. Entonces, por ejemplo, para el SRI vamos a tener que ellos van a estar a lo que dice la ley de régimen tributario interno. Para los gobiernos seccionales está lo que dice el COTAD, cualquier otra ley especial. Entonces, volviendo al tema de los artesanos, la exoneración específica de la cual estamos hablando en este momento es la del impuesto a la patente, que la define el COTAD, y por tanto en este cuerpo normativo se establece la exoneración. Ahí simplemente basta con tener esa calificación. Para el SRI es otra normativa la que aplica. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a la complementación del reclamo, el reclamo tiene que ser complementado con todos los documentos
elementos o los requisitos establecidos en el 119 del COT para poderlo receptar y darle trámite. Sí, en caso de que no le esté faltando algún requisito, se pide que lo presente o lo aclare, dependiendo de la situación que sea, en el término de 10 días. Y de no hacerlo, prácticamente la administración dentro de este tiempo lo da como no presentado a este reclamo. Y prácticamente se vería abocado a tener una resolución negando su pedido por falta de pruebas, se puede decir. Sí, eso en cuanto a la documentación. Los 10 primeros días, si no hago eso, por ejemplo, si ya no se ha hecho, entonces... Claro, porque no pueden detener un trámite hasta cuando tenga la voluntad del ciudadano. Entonces hay plazos establecidos para eso también. El siguiente. Yo tenía una pregunta ahí. Alexa. Sí. Me había quedado una duda, por ejemplo, digamos que en el mes 1 de enero, yo abro un RUP y pasan 6 meses y no tuve actividad económica. Ajá. Y no la cerré. ¿Me genera algún tipo de pago o algo que debo hacer? Sí, a ver, un tema, me parece que estamos confundiendo dos conceptos primordiales. Una cosa es, por ejemplo, la facturación. Yo interpreto que lo que tú quieres decir es que dentro de esos 6 meses no emitiste ninguna factura. Así es. Pero el momento en el que tienes un RUC abierto, yo les insistía, se presume la actividad económica. La actividad económica existe como tal, porque tú estás registrada, por ejemplo, en actividades de asesoramiento o profesor universitario, etcétera, como se la catalogue dentro del SIU, ¿no? Mientras tú tengas el RUC abierto con una categorización, pues se presume esa actividad. Entonces, si en los 6 meses que me dices que mantienes el RUC, pese a que no hayas facturado, las ordenanzas de la patente municipal nos dicen que se presume la actividad, por tanto ya eres inmediatamente sujeto pasivo del tributo y el municipio te puede exigir esa obligación. Ahí vienen nuevamente las facultades de la administración como la facultad determinadora. Por ejemplo, si tú no me declaraste, sea por falta de conocimiento, por falta de cultura tributaria, no te quita eso la obligación de asumir la prestación tributaria. Si tú no declaraste, por ejemplo, entonces yo tengo la facultad con base a mis catastros, con base a mi información a través de convenios con otras instituciones públicas, o de manera presuntiva, el emitirte el impuesto a la patente, en este ejemplo que estamos viendo. Y luego, obviamente, la consecuente recaudación, sea voluntaria, si tú te acercas a hacer el pago, o forzosa a través de la corte. De acuerdo. Y digamos que yo abro una patente, abro un RUC en el mes de octubre, mes de noviembre, diciembre, emito unas facturas y se cierra el año fiscal y continúa enero, febrero y se acaba mi actividad económica. No, yo les decía que debía hacer los 6 meses dentro del mismo periodo fiscal. Entonces, por ejemplo, si tú, como dices, el ejemplo, en el 2021 abriste el RUC en octubre, toda actividad económica del 2021 se va a tributar en el 2022. Entonces, como no ejerciste actividad por más de 6 meses, en el 2022 no tienes ninguna obligación en la administración tributaria municipal. Sin embargo, si por ejemplo en el 2022, en lo que lleva de este año, ya te pasaste los 6 meses, pues para el 2023 tú tendrás que realizar la declaración respectiva del impuesto a la patente. En todo caso, Alexandra, podrías hacer alguna gestión adicional en demostrar que no has tenido ningún ingreso por ese RUC, pero en lo posible preferible suspenderlo o cerrarlo, porque para nosotros el que tenga esa condición, el RUC, esa es muy probatoria de que no hubo actividad. Pero te ves inmersa en la gestión de estar probando de que no tuviste actividad económica. Sí. Y en cambio la administración se basaría en la presunción de que si lo tuviste abierto, probablemente hasta se logre hacer una trazabilidad con tu cuenta financiera. Sí, de que a lo mejor no facturaste, pero hubo ingresos y seguimos hilando en de dónde vienen esos ingresos. Sí. Entonces es preferible suspenderla, cerrarla, para que en el cruce con el SRI se quite la presunción de que sí hay actividad económica. Gracias, muy amable.
quiere hacer una pregunta, me parece. Adelante. Víctor, sí. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando si hay, cerró actividades todo en el 2016 una persona y pues ya no facturó nada, absolutamente cerró. 2016. Obviamente en el 2016. Estamos hablando que ya pasaron 6 años, a ver, no, pues ya está para el 22, son... Sí, 6 años. 6 años específicamente. Ahora, estamos hablando que el solo hecho de no emitir ninguna factura, no pedir al SRI facturas, con esto es más que suficiente para demostrar que ya no tiene ninguna actividad económica. Víctor, ahí prácticamente estaríamos en la parte de la prescripción. Tú podrías acotar en el municipio de que prescribió ya la facultad de recaudación y por ende pides la baja de cualquier obligación tributaria. Sin acudir otro argumento. Ya, estamos hablando, ¿qué departamento sería? La Dirección Metropolitana Tributaria. Tienes que presentar, ¿cómo se llama? Un pedido de baja de ese título de crédito si es que lo tienes. Sí, y si es que no tienes ningún valor pendiente, de igual manera se cierre la baja de ese RAED, se llama, ese registro de actividad económica. Ok, muy claro, muy amable, gracias. Preferible que adjuntes el cierre de cerro. Sí. Muy amable. Con eso seguimos. Marlon, el siguiente. La sustanciación del reclamo. Admitido el trámite de una reclamación, la autoridad competente o funcionario designado por ella impulsará de oficio el procedimiento sin perjuicio de atender oportunamente las peticiones de los interesados. Al efecto se ordenará en una misma providencia la práctica de todas las diligencias de trámite que por su naturaleza puedan realizarse de manera simultánea y no requieren trámite sucesivo, prescindiendo de diligencias innecesarias, no dilataciones. Petición de informes. Cuando se requieren datos o informes de otras instituciones del sector público, las comunicaciones se cruzarán directamente a quienes deban proporcionarlos. La falta de datos o informes requeridos no interrumpirá el plazo que la autoridad administrativa tiene para resolver el reclamo. No se excluye la responsabilidad en que incurra el funcionario culpable por falta de información o de datos o por demora en los conferidos. Ahí también tenemos plazo para poder responder de parte de la dirección tributaria. Marcelo, si nos dices cuál es el plazo, me parece que son 6 meses. Marcelo, ¿me escuchaste? Marcelo, por alguna razón no me escucha. Marcelo, no te escuchamos, está cerrado tu micrófono. En todo caso, más luego que nos escuche, conocemos nosotros que tienen 6 meses, paso contrario, entramos en un sistema silencio administrativo. Sí, y el silencio administrativo, aunque no tenga las razones a favor respecto de su pedido. Sí, ya lo revisa Marcelo también. Vamos a la siguiente menú. Los medios de prueba. ¿Cuáles son admisibles? Admisibles prácticamente todo lo que ustedes pueden adjuntar para demostrar que no tuvo esa actividad económica y por ende le eliminen ese título de crédito. ¿Sí? Lo que nos habían explicado antes, hasta 20 días, y el tiempo de prueba que normalmente estamos hablando de 10 días, ¿no? El siguiente, Marlon, digamos. Yo tengo una inquietud, Elizabeth, en relación a eso. Por ejemplo, sabemos que ha existido, por ejemplo, en una institución se han dado fondos concursables, entonces hay emprendedores que han ganado los fondos y han hecho sus actividades en relación a ello. Y se han vendido cosas. La pregunta es, ¿esta institución del Estado puede pedir al SRI información de la facturación del emprendedor? ¿Es factible que se haga eso o va en contra de algún tipo de ley de protección de la información?
por trazabilidad, sí se puede pedir, justo lo que dijimos hace un momento. Se puede cursar por decirle, no solamente el SRI, se puede también hablar del Banco Central para quienes son exportadores, por decirlo, porque también ellos suelen hacer una deducción sobre lo que son pasivos contingentes, pero depende de si en verdad efectivizó o no sus autorizaciones de exportación, porque a veces solo la tiene, pero no llegó a efectivizar el tema. Entonces, sí puede hacer trazabilidad con otras organizaciones, la Super de Bancos, digamos que es una compañía de seguros, ¿sí? ¿Cuál más? Y puede ser con una agencia por ejemplo, con Quito. ¿Se puede? Porque sí. Ya no sería del órgano ejecutivo, sería del municipal. Un poquito mucho más porque es al interior de la misma municipalidad. Ah, ok. Sí, mucho más directo se puede decir. Ajá. Entonces, si trazabilidad se puede hacer, digamos que el sujeto activo, con el fin de determinar también carga de pruebas en base de qué le está pidiendo le está determinando, ¿sí? Y normalmente la administración lo hace a través de presuntivas y también persuasivas, digamos, y también notificaciones. Las notificaciones son bastante formales, ¿no? En cambio, las persuasivas es solamente decirle, sabe que ya lo encontramos y más bien haga las declaraciones del caso. Es exhortarle prácticamente a que cumpla con su obligación. En cambio, cuando usted está notificado, prácticamente está iniciado un proceso con el que el resultado final puede ser determinar cuál es el valor que nos adeuda y por ende eso desencadenaría en títulos de crédito. ¿Sí? Gracias. Las motivaciones de las resoluciones ya lo dijimos antes. La siguiente, Marlon. Plazos para resolver, igual lo mencionamos. Aquí está la parte que dijimos del silencio administrativo. No excluirá el deber de la administración de dictar resolución expresa, aunque se hubiere aducido acción contenciosa por el silencio administrativo. Las acciones disciplinarias en contra del funcionario que lo provocó. Como te decíamos antes, no sé si Marcelo ya me escuchas. Es el silencio administrativo. Si nos puedes ampliar un poco. También, cuando una administración obligada a resolver un reclamo administrativo no se ha pronunciado respecto de esa petición o reclamo, surte efecto el silencio administrativo, que en la legislación ecuatoriana ocurre que el silencio administrativo es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el administrado lo que puede hacer es interponer ante un juez. La administración tributaria no se ha pronunciado. ¿Y qué implica esto? El silencio administrativo positivo. Que le acepto el reclamo de manera íntegra. Como se indica en la plantilla, en la diapositiva que estamos viendo, en los procesos tributarios, el plazo para resolver es de 120 días hábiles. Sin embargo, en otros procesos administrativos es de apenas 30 días y así lo establece el Código Orgánico Administrativo. Y se hace esta distinción porque la normativa tributaria el principio de supremacía de ley, que quiere decir que todos los actos normativos que tengan relación con tributación prevalecen sobre otros administrativos. Entonces, para la administración tributaria obligatorio simplemente se lo puede hacer de manera supletoria cuando el código tributario no especifica lo que yo requiero. Entonces, pese a que haya ocurrido los 120 días hábiles para resolver, yo no pierdo la oportunidad como administración tributaria de emitir un acto administrativo fuera de ese plazo de 120 días, pero la emanación de un acto posterior a los 120 días no ha pasado nada, pues ya el reclamo del ciudadano habrá quedado absuelto o resuelto. Sin embargo, si yo tengo una negativa posterior a los 120 días, ese acto administrativo pierde validez. Por otra parte, yo puedo resolver de manera parcial, es decir, aceptarle una parte y negarle otra, y la parte que se acepta se toma como válida y lo
Les tengo una noticia a petición de Andrea, porque dice que no tienen dónde estacionarse el día de mañana. Me acaban, me acaban de decir que les comunique que no va a haber la reunión presencial, sino que va a haber la reunión de la presentación del plan de Quito de manera virtual por este mismo medio con el mismo enlace de siempre. Entonces, bueno, ya les haremos llegar a los grupos igual lo que es la publicidad y todo eso, pero ya les adelanto, ya. Justamente me dijeron eso hace una media horita, pero como estábamos en la exposición, no les podía interrumpir para avisar, pero eso dicen que justamente porque Andrea no tienen dónde estacionarse. Si ves, Andrea, lo que ocasionas, entonces... No me culpes. No, justo han estado pensando en eso, dice, y bueno, justo me escribió Roy y me dice que Pedro José ha dicho así, que lo vamos a hacer de manera virtual, así que vamos a utilizar la plataforma de acá. Justamente por aquí también está Jesse, que también nos puede confirmar la noticia que sí es verdad. Sí, así es, pero efectivamente se va a hacer de manera virtual, debido a que, claro, pues por el tráfico y todo que actualmente vive la ciudad de Quito, entonces se dificulta un poquito el saber cómo organizarnos en el sede. Entonces ya habrá la oportunidad de tenerles a todos por allá, compartir con ustedes y conocernos personalmente, ya no a través de este medio, sino dando un abrazo de manera presencial. Entonces, efectivamente, Pedro José nos confirmó que va a ser por este medio. La hora se determinará ya en grupos, Marlon, la invitación y para reunir. Me supongo que a las 8 de la noche mismo como quedamos el sábado. Yo me imagino que sí, pero bueno, le confirmaremos con Pedro Ya, y les avisaremos. listo, entonces, bueno, quedamos al pendiente de eso para mañana. Pero lo que ya sabemos es que es virtual y es justamente por este medio. Así que mañana sí nos toca tener siquiera unos 5 coanfitriones. Porque cuando habla Pedro José, siempre buscan infiltrarse y buscan dañarnos las charlas. Entonces siempre nos toca tener un poquito más de cuidado. Eh, sí, eh, Lili, continuamos, paramos. ¿Qué más nos toca? Gracias. Y aprovechamos para agradecer al Instituto Superior Tecnológico Ragen, que es quien está auspiciando prácticamente estos cursos de capacitación conjuntamente con sus organizadores. ¿Sí? Y adelante con el siguiente. Vamos a la primera diapositiva en cuanto a patente y unos Patentes, ya las busco, ¿ya? Regálenme. A ver, patente, 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 patente. Ya la encontré. Asimismo comparto y asimismo, porfa, me ayuda Sandra y Alexandra viendo quién levanta la mano porque vuelta estoy con la cámara apagada, ¿ya? Y con el micrófono igual. Bye. A ver. Ok, la segunda. El impuesto a la patente municipal, como dijimos hace un momento, creo que podemos avanzar un poco más, es declarativa, ¿sí? Y es un impuesto prácticamente dirigido, el hecho generador de esto es tener una actividad económica. La siguiente. El sujeto activo la municipalidad y el sujeto pasivo prácticamente quien ejerce la actividad económica. La siguiente. El registro de actividades económicas tributarias se llama RAED, es el registro de la actividad económica tributaria y prácticamente es un número, así como el número de RUC, en el municipio tenemos un número de RAED para quienes tienen actividad económica. Este es un número mediante el cual se asigna al contribuyente al momento de la inscripción del registro.
Si una persona natural tiene un RUC con varios establecimientos registrados que desarrollan actividades en el Distrito Metropolitano de Quito, tendrá un solo RAET. En este caso, se tributará por las actividades de cada establecimiento. Si un establecimiento tiene varias actividades, el impuesto se pagará por la suma de cada una de ellas. O sea, sería un RAET más alto dependiendo de las actividades. Por eso es importante que cuando saquen un RUC no abran actividades económicas indiscriminadamente, sino más bien quienes las están ejerciendo. Porque hay ocasiones en que la abren porque dicen a lo mejor me pongo este negocio o el otro, pero resulta que en patente la suma de todas esas es un valor que tiene que pagar anualmente. ¿Sí? En cambio, cuando en un mismo establecimiento varios sujetos pasivos ejerzan actividades económicas, cada uno de ellos pagará el impuesto de patente. Sí, son RUCs diferentes. Pero en cambio, cuando un sujeto pasivo tiene varias actividades, es la suma de todos los valores de patente de todas sus actividades. La siguiente. Incentivo a las actividades productivas, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad sociedades. En el primer año la base imponible del impuesto será de 0, pero no podrá pagar menos de $10. Ese es el mínimo. ¿Sí? En el segundo año de ejercicio de actividades económicas, para el cálculo de impuestos se considerará el 50% de la base imponible real. Es decir, si tenía que pagar 20, voy a pagar igual 10. ¿Sí? Y a partir del tercer año de ejercicio de la actividad económica, las personas naturales o jurídicas pagarán el impuesto de manera normal, el valor que corresponde ya a cada actividad económica. El siguiente. Las exenciones. Ahí tenemos. Están exentos del impuesto únicamente los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y de acuerdo al artículo 550 del COTAT. ¿Sí? Vamos al siguiente. Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. La base imponible se determina presuntivamente con la base al patrimonio neto promedio aplicable a la actividad económica de la que se trate. Con este propósito, los órganos administrativos competentes en materia tributaria del municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitirán la tabla de las bases presuntivas, es decir, tenemos un clasificador de todas las actividades económicas y cada una de estas actividades, para quienes no llevan actividad económica, tiene la presunción de cuál es su capital de trabajo. Sí, y por ende, en base de eso se aplica la tabla con la que tendrían que aportar. El siguiente. Los plazos para declarar y pagar el impuesto de patente para quienes no están obligados a llevar contabilidad. Como ustedes ven, de acuerdo al último dígito de la cédula de ciudadanía, no es como en el RUC es el 90, aquí es el último. Sí, se pagan en el mes de mayo, en las fechas que estamos presentando. El siguiente. Para las reducciones de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, los adultos mayores gozan de una reducción del 50% y las personas con discapacidad igual o superior al 30% gozan de una reducción del 50% del impuesto patente. Es decir, su discapacidad es igual o superior al 30%. Sí, ya tienen un 50% de reducción. Vamos al siguiente. Eso está en la plataforma del municipio. Ustedes tienen que discapacidad, sí. Esa es tercera edad, sí. Ya, base imponible. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. De conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, la base imponible del impuesto de patente se determina presuntivamente en base al SIU, como dijimos hace un momento. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, en cambio, esto está dado en base del patrimonio neto del sujeto pasivo. ¿Sí? Y el patrimonio neto está en total de activos menos el total de pasivos. Esta es bastante fácil de determinar porque en la trazabilidad con el SRI, prácticamente en el impuesto a la renta el mismo contribuyente está declarando. ¿Sí? Eso no nos pasa con quienes no llevan contabilidad. Como ustedes ven, nuestras declaraciones de quienes no llevamos contabilidad es solamente total de ingresos menos total de gastos. En cambio, este otro ya sale del balance general en donde tenemos activos, pasivos y patrimonio. Sí. Ya con el sujeto pasivo del impuesto a la patente de realizar actividades económicas en más de un cantón, la base imponible correspondiente al cantón Quito se determinará por los ingresos obtenidos en dicho cantón. ¿Sí? Siguiente.
Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Esta es la tabla. Sí, es como la del impuesto a la renta. Igualito, tenemos una tabla con distintos valores del desde hasta, sobre la fracción y sobre la fracción. ¿Cuál es el porcentaje? Es igualito como se aplica el impuesto a la renta. La siguiente. Plazo para declarar y pagar el impuesto de patente municipal. En las personas obligadas, en cambio, ustedes ven que es en junio. Las no obligadas en mayo. ¿Sí? Luego de estas fechas ya comienzan a correr los intereses. ¿Sí? Y también quienes pagan en los primeros meses tienen incentivos, ¿no? A veces del 10% de descuento. Siguiente. Deducciones y límites de cuota del impuesto de patente, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades. El 50% que ya dijimos. Sí, si se demuestra una reducción de la utilidad de más del 50% en relación al promedio obtenido en los 3 últimos años, la cuota del impuesto se deducirá en una tercera parte. Sí, es decir, en tiempo de pandemia sirve bastante esto porque usted puede demostrar que en verdad sus utilidades fueron bastante menores en relación a lo que tenía cuando no teníamos pandemia y por ende puede hacer uso de esta exoneración. En ningún caso es menos de $10. ¿Sí? Y estos son los rangos de patrimonio y techos. La siguiente. Tasa por autorización de funcionamiento. En el Distrito Metropolitano de Quito, conjuntamente con la patente, se cobra la tasa por autorización de funcionamiento para el Cuerpo de Bomberos, cuyos sujetos pasivos constituyen los mismos del impuesto patente municipal y cuya cuantía será del 10% del monto cancelado por concepto de impuesto de patente y en ningún caso superior a $100. Puede ser menor, pero no superior a $100. Esta es la parte de la que se nutre el Cuerpo de Bomberos prácticamente y es por esta revisión técnica que hacen para que su local realmente funcione. Sí. El siguiente. El 1.5 por mil sobre activos totales. Sí, este en cambio prácticamente es el total de activos menos los pasivos a un año plazo y menos pasivos contingentes. Esa es la base imponible. En otras palabras sería el total de activos menos el pasivo corriente, es decir, todo lo que es a corto plazo. Y sobre ese valor ya el 1.5 por mil, así de simple, multiplique por 1.5 y divida para mí, ese es el impuesto causado. Del 1.5 por mil. Este es otro impuesto y solamente para quienes llevan contabilidad. ¿Sí? El siguiente. Exenciones. Ahí sí está la letra muy pequeñita. No sé si le parece ampliar, Marlon. O bueno, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente porque está muy pequeñita. La Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos en el 547 del COTAT. Sí, en el sentido de que los productores de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, así como las plantaciones forestales, no son objeto del impuesto de patente y en consecuencia las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras dedicadas a estas actividades no pueden ser sujetos del cobro por parte de ningún gobierno descentralizado. Si tú no tienes patente, en estos casos tampoco tienes 1.5 por mil. Eso es lo único que dice prácticamente en este caso. La siguiente. De las sanciones. Sí, aquí lo que debemos conocer es que existen sanciones leves y graves. Sí, las leves es no comunicar al municipio del Distrito Metropolitano de Quito o sus dependencias dentro del plazo de 30 días los cambios ocurridos que operen en el ejercicio económico. La falta de declaración por parte de sujetos pasivos, presentar declaraciones con información inexacta o incompleta, contravenciones graves, no inscribirse en los registros pertinentes, es decir, incluirles en cualquiera de estas y tenemos nosotros este tipo de sanción, 36,91 y graves 43,81. Marcelo, ¿estás por ahí? Si nos puedes ayudar cómo aplican esta parte. Ok.
Creo que ya no está, no le veo. Creo que perdió mismo la señal. En todo caso, existen este tipo de sanciones. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y tenemos el caso de que se presenten tardíamente la declaración y no hubiera generado impuesto a pagar la declaración, se aplican las sanciones establecidas en el artículo 1740 del Código Municipal, y esto depende de la tipología a la que pertenece la empresa. 30, 3691, 4381, 50,72 y 732. El siguiente. Creo que se terminó. Hasta ahí, compañeros, muchas gracias. Creo que nos agotamos un poco más del tiempo previsto. Mira como llueven las preguntas. No, eso como te decía algún rato que conversábamos, Lili, lo bonito de este grupo es que nos gusta aprender mucho, entonces gracias por la paciencia y todo. Así que Andy, creo que empezaste tú, luego Alexandra, don José. Elizabeth, felicitándole la exposición y también al compañero, muy buena, he aprendido un montón, pero tengo una inquietud en relación a los impuestos. He entendido lo de la patente y eso entendía completamente, pero me queda la inquietud de, por ejemplo, el impuesto al rodaje. Yeah. ¿Por qué se cobra el impuesto al rodaje cuando en pandemia los carros no rodaban? Mi inquietud por ese lado. A ver, bueno, el que estemos en pandemia prácticamente no salió ninguna norma en que les exoneren. Lo único que hicieron es cambiar la calendarización, de lo que tengo entendido. Sí, prácticamente ese es un tema que lo maneja también el SRI. Esos valores solo lo que hace es transferirlos al municipio, pero quien maneja prácticamente el tema es el SRI. Muchas gracias. Perdón, estimados, ahora ya creo que recuperé la conectividad. Así es, con disculpas y no voy a prender la cámara porque creo que eso es lo que me está robando el internet. Ajá, sí. A ver, las municipalidades recaudan, o más bien es competencia de las municipalidades, impuestos sobre la propiedad de vehículos. Entonces, toda obligación tributaria tiene ciertos elementos que deben cumplirse para ser constituida legalmente. Uno de estos elementos es que se produzca el hecho generador del tributo. ¿Qué es el hecho generador? En palabras sencillas, es que se produzcan todas las condiciones que la ley nos dice para que yo me vea obligado a pagar una obligación tributaria, un tributo. Entonces, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la propiedad de vehículos, el mismo nombre del tributo ya lo indica, ¿no? Es que yo sea propietario de un vehículo ya me obliga a pagar ese impuesto. No la circulación del mismo, sino la propiedad de este. Porque, claro, dice impuesto al rodaje. Yo asimilé que era porque el carro tenía que rodar. Alguna vez pregunté el año pasado que si me iban a cobrar el impuesto al rodaje, pero me dijeron que no, porque por la pandemia. Entonces, claro, bueno, pues no se pagó. Y obviamente tocó pagar el acumulado. Por eso yo preguntaba, solo es una inquietud. Ajá, sí. En todo caso, algo que está pasando también es que tenemos mucha norma dispersa. Ojalá con las nuevas autoridades sí se pueda lograr un solo cuerpo, sí, porque existe ley, ordenanza, resoluciones, todo eso, y es un poco no tan administrable por el ciudadano. Entonces sí sería muy importante tratar de compactarles. Eso. ¿Alguien más, Mito? O Alexandra. Buenas noches. Ya. Una consulta, no alcancé a preguntar hace rato y tomando en cuenta lo que decía el tema de la patente. Les comento, yo por ejemplo, yo saqué el papel de artesano, pero por ejemplo en la parte de artesano no hay algo que diga mecánico industrial, ahí dice mecánica general, dice soldadura y cosas así. Por mi tipo de trabajo que me dedico a lo que es a fabricar maquinaria de equipo bajo pedido y cosas así, yo no puedo, por ejemplo, decir, porque justamente pregunté en el SI y me dijeron que si yo pongo soldadura solo me tengo que dedicar al soldador.
Le digo, si me dedico solo a soldar aquí no pagan y me muero de hambre. Después decían que si yo digo que por ejemplo tengo un toro, tengo que decir que solamente me dedico a toro. Digo, por eso yo pongo que soy mecánico general. Porque yo no me dedico solamente a toro, digo que soy mecánico que me dedico incluso a parte de automación y control, por mi mismo tipo de trabajo como especialista, se puede decir. Y por ese problema, por ejemplo, justamente porque decían que yo tengo que facturar en base a lo que dice en mi RUC como artesano, ¿no es cierto? Si yo no está especificado, yo no puedo facturar nada. Yo básicamente con algunas opciones, con algo en relación a mi trabajo. Porque ya que me dijeron que no podía facturar si no decía lo que estaba en mi RUC, bueno, resulta que cuando estaba ya con el tema de mi RUC como artesano, de la noche a la mañana, hacía las declaraciones que tenía que hacer, me habían cambiado a microempresario. Así que ya cuando fui a hacer las declaraciones ya tenía algunas multas por no haber declarado a tiempo, supuestamente. Así que fui a reclamar la SDI porque yo sí he tenido unos encontrones como el SDI que créanme que le dañan el corazoncito a uno y uno se pregunta por qué no volamos a todo ese SDI que sale con cada cosa. Pero bueno, el cuento es que me habían cambiado, yo hice el reclamo, digo, pero yo soy artesano, ahí está especificado y me dijeron que porque yo tenía puesto algunas opciones con relación a mi profesión. Digo, lo que pasa es que ustedes me dieron la opción de que yo no puedo colocar solo como mecánica general y incluir cada cosa, o yo facturo porque ustedes dicen que yo tengo que poner cada cosa que yo sueldo, yo trabajo en torno, yo fabrico maquinaria, yo doy servicio técnico, yo me dedico a todas esas actividades. Pero aquí no hay algo que, por ejemplo, como mecánico general, digo, yo entiendo, pues debería especificar que es alguien que maneja todo lo que es la parte mecánica general, pero dije, no es así. Yo me había puesto como microempresario, me multaron y tanta cosa más. Presenté la queja, pero las quejas en el SRI son en vano, es perder tiempo, como dice el coraje, así que pagué multas y todo lo demás. Después, cuando pasaron al RIPE, me volvieron a hacer lo mismo, porque supuestamente solucioné el problema y volví a ser artesano. Cuando salieron con el RIPE, me volvieron a pasar a lo mismo. Me volvieron a multar. Y volví otra vez a hacer el trámite, me quejé con la cabeza sobre el SRI de Santo Domingo. Le digo, pero un compañero tuvo el mismo problema y él sí le ayudaron a salir, ¿por qué no me ayudan a mí también? Ya tuve ese problema, yo hice los trámites, vine, perdí tiempo, pagué multas y no me hicieron el cambio. ¿Por qué? ¿Por qué me vuelven a cobrar? Dijeron que habían hecho un tamizaje y me botaron otro cuento más. El cuento es de que otra vez pagué multas, otra vez caí con lo mismo. Al igual que alguna vez me mandaron, creo que estaba llegando ya incluso a juicio porque supuestamente ninguna empresa me puede retener el IVA. Yo me tenía un problema tras otro hasta que mi esposa de tanto pelear se fue a averiguar y llegó a cierto la mandaron ya a la casa, la mandaron creo que al jefe de todos ellos y el señor le pregunta, le dice, ¿la empresa a la que usted le factura es exportador? Sí. Entonces sí le puede retener el IVA y se acabó el problema después de habernos teniendo dando vueltas como pelota por todos lados. Una curiosidad, ¿qué actividad está en tu RUC? ¿Qué dice tu actividad? Yo saqué como artesano, saqué como mecánica general. Pero como les comento, en el SDI me dijeron que si no dice que yo puedo hacer tal cosa, yo no puedo facturar así. Así me lo explicaron hasta cansarme. Por eso yo lo que cogí fue que doy mantenimiento a montacargas, hago soldaduras, le rellené todo lo que podía. Y resulta que gracias a eso me dijeron que había pasado a microempresario. Digo, pero si ustedes me dijeron que yo no puedo hacer esto, pues lo puse así. ¿Cómo es que ustedes me vienen y me cambian las condiciones de la noche a la mañana? Ajá, Mito, ahí lo que yo te sugeriría es que depures tu RUC. O sea, que trates de clarificar todas las actividades que tienes. Tal vez te convenga abrir varias y cada una de ellas con especialidad artesanal que tiene cada una de ellas. Pero habría que estudiar tu nivel de ingresos y ver si en verdad a lo mejor estás superando los límites para llevar y no llevar contabilidad. Sí. Todavía no llego a tanto, estimado, porque trabajo solito, incluso ni en maquinaria llego a tanto. No tengo ese emprendimiento que pasa $1.000.000 todavía. Todavía sigo peleando desde abajo. Por eso le digo, o sea, no llego ni siquiera en el tema de montos, no llego a nada de eso, pero también como usted dice, por ejemplo, como usted acaba de decir antes, si yo saco distintas especialidades, primero, como artesano no hay tantas especialidades. Primero comenzando por ese lado. Así que no podría aplicar y meter un poco, porque supone que como artesano soy artesano y no puedo meter tanta cosa. Pero, por ejemplo, como le comentaba, como mecánica general, por eso es mecánica general, o sea, abarca varias cosas. Yo retomé eso porque no podía decir, bueno, yo soy, porque ahí decía mecánica de precisión, que yo también hago mecánica de precisión por mi trabajo.
Porque si usted me dice, yo tengo una máquina, esto que me arregle, y resulta que se dañó la pieza, yo la puedo reparar. Tengo la capacidad, tengo el conocimiento y lo puedo hacer, pues es un mecánico industrial. Porque no le voy a decir, ¿sabe qué? Usted me lleva, va a arreglar, digo, ¿sabe qué? No hay cómo, vaya, búsquese otro, y eso no es del negocio, pues. Me lleva a mí porque se supone que yo sé. Entonces, no es tan factible eso. Tema con SRI que no te está clarificando, porque en el municipio, en cambio, no tienes ningún problema. Con la calificación artesanal, prácticamente estás exento. Es con el SRI, más bien, con quien te toca ajustar el tema. Sí, pero no se deciden, o sea, no hay ningún iluminado que diga, bueno, o sea, el hecho de que yo sea artesano no significa que sea bruto y solo pueda saber una sola cosa. Porque como usted también dijo, hay muchos que están con el papel de artesano y que sí deben estar pasándose, porque incluso tienen bastante maquinaria y equipos y están, entre comillas, como artesanos. Ajá. En todo caso, a mí me gustaría que me mandes un mensajito diciéndome todo lo que haces para ver en qué actividad encuadras. Sí. Claro, porque, o sea, yo vivo esto y lo único que me tocó es agarrar eso, reparación de montacargas, fabricación de maquinarias, me tocó meter desde todo, ya digo, y gracias a eso porque me dijeron que me hicieron microempresa. A consultar a alguien que está en el SRI, que en qué actividad te puedes poner, que no necesariamente sea la que tienes, pero que sí cubre todo lo que haces y que te mantenga como artesano. Para que no tengas... Ahí con el contacto, para poder enviar el mensaje, le agradezco. Claro, claro. Ya te escribimos. Yo le paso a don José. Sí. Sí, no hay problema. Ya, listo, gracias. Sí, revisamos, porque en verdad cuando el ciudadano también no es muy claro, la administración simplemente te impone lo que tenemos en norma. No. Estaba... El ciudadano tiene que ser estratégico en hacer uso de todos sus derechos. Estaba Juan, Alexandra, ajá. Carmen. Juan. Muchas gracias. Bueno, realmente el tema de mi consulta va por otro tema. En el tema de la facturación electrónica, nos dieron, bueno, yo utilizo el aplicativo del SRI porque no utilizo mayor tema de la facturación, o sea, son pocas facturas específicas, entonces no paso volúmenes grandes, ¿no? Entonces mi preocupación realmente, como se basan con el tema del INE, no encontraba algo específico a lo que yo comercializo, que en mi caso es insumos para lo que es mantenimiento mecánico y eléctrico para la industria. Entonces mi preocupación es realmente, hace años nosotros también saqué un RUG, y el momento de ir a pagar la patente en el municipio, realmente yo no sabía, o sea, caí como nuevo por el tema, íbamos realmente con otra persona más a hacer una pequeña sociedad y saqué el RUG a mi nombre, realmente. Y al momento de sacar el RUG, le pusimos como venta de maquinarias, incluso al por mayor y por menor, o sea, tratando supuestamente de que sea algo a futuro, ¿no? Pero eso me implicó que al momento de pagar la patente, que no sabíamos, no hicimos ninguna actividad porque la persona con la que íbamos a hacer eso se echó atrás y me quedé con el tema del lugar embarcado, ¿no? Nos tocó pagar un valor bien alto realmente de patente por ese tema, por la actividad. ¿En qué año? Eso fue hace unos 12 años atrás, más o menos debe ser. Pagamos bastante por la actividad. Entonces mi preocupación es ahora, como estoy con el tema de, cogí el que más aplicaba a mis productos del INE, entonces le puse ese. Entonces no sé cómo puedo hacer, o sea, para indicarles que no, cómo puedo saber el valor a pagar de patente, porque con estos cambios que nos están haciendo con la facturación electrónica y otras cosas, nos están perdiendo. ¿Quieres saber tú cuál es tu valor de patente? Sí, realmente me gustaría saber. Ya, igual pásanos a través de Marlon cuál es tu nombre y la actividad que está en tu RUG y te damos viendo. Listo, muy amable. Perdón, acotando nada más. Para el tema de la patente, obviamente nosotros tenemos que registrarnos en la página web del municipio
a través de lo cual vamos a obtener nuestras credenciales, nuestro usuario y contraseña para ingresar. Lo que tú puedes hacer a modo práctico también es simular que vas a hacer una declaración, escogiendo la actividad que actualmente tienes en el RUC. Bueno, el sistema de la patente te permite desglosar todo el sí o no. Entonces tú pones palabras clave, por ejemplo, maquinaria. Entonces ahí te va a decir mantenimiento de maquinaria industrial, lo que nos comentabas que realiza. Y ahí pones como que calcular y te da el valor. O sea, simplemente no pones emitir nada más. Y así podrías saber cuál es el valor de la patente. Solo no la grabes. Solo asesórate en qué valor te da. Listo, muy amable. No le grabes nada más. Lo agradezco mucho. Al simulador. Ajá. Carmen Ordóñez. Ajá. Carmen Ordóñez sacó la mano. Ajá. Una pregunta, un poquito como, digamos que fuera del tema, algo que no sé. Sobre las liquidaciones laborales, ¿también toca declarar al SRI? Liquidaciones laborales. Los ingresos que te dan por una liquidación laboral. Sí. Claro, es parte de tu ingreso dentro del año, para impuesto a la renta. O sea, toca declarar cuando ya me den la liquidación, digamos así. Sí, claro, es como decir, es tu último sueldo que te dieron. Oh, ya. Pero son los mismos valores proporcionales que como cuando estabas trabajando. Ajá. El impuesto a la renta es igual eso. Ajá, Alejandra Vega. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si un ingeniero civil abre un RUC y al momento, digamos que en el primer mes de que inicia la construcción le dan de golpe 80,000 o 20,000 dólares? ¿Cómo declara esto al RUC y al municipio y al SRI? Un ingeniero, a ver, eso es parte de la, si es que está obligada a llevar contabilidad, tiene un balance con el que tiene que declarar puesto a la renta. Si no es obligada a llevar contabilidad, en cambio tiene los campos de ingresos de la actividad económica y gastos de la actividad económica. Sí. Así tendría que declarar. Y lo más adecuado en el caso de él sería como servicios profesionales, si es que lo que está haciendo es labores de ingeniería. Digamos que en patente es como servicios profesionales, no le sale tan caro el valor. Pero en el SRI, en cambio, depende de la actividad, o sea, cuánto de ingresos tuvo y cuánto de gastos tuvo. Ahí depende de eso, ahí aplica la tabla de impuesto a la renta. Sí, porque, por ejemplo, digamos que en el mes de enero inicia la actividad económica y al inicio del mes de enero le dan todo ese dinero. Ajá, pero todo eso es un ingreso sujeto a gastos. Ajá, sujeto no es su ganancia, es el valor que le están dando para que como se llama, puede hacer también la compra de todos los materiales. Entonces es un valor sujeto a costos. Entonces, costos y gastos, mano de obra y materiales. Como servicios profesionales. Si es que lleva contabilidad, como ya te digo, ingresos y gastos. Si es que lleva contabilidad, digamos, activo, pasivo, patrimonio. Si no lleva contabilidad, ingresos y gastos. Y para patente es igual entrando al simulador, más o menos debe salir unos $20. Gracias, muy amable. Creo que no hay nadie más, Marlon. Muchas gracias por esta oportunidad. Creo que no hay nadie más. Bueno, nos veríamos de aquí el miércoles contigo. Próximo miércoles igual justamente con Marcelo. Y el sábado vuelta tenemos otro tema igual con ingeniera Lilia Castillo. También tenemos ahora como algunas Lilias, así que ha sido un mes. Lilian y Lilia, te agradecemos igual a nombre de Pedro José. La hora está por confirmar, ¿no? Pero de lo que es virtual. Entonces va a ser igual por este medio. Ya se les pasó los links a los grupos de pronto, si es que desean igual mañana compartir con él acerca de lo que es el plan de gobierno para Quito y la capital, lo que es la región capital. Entonces, Lilian, por favor, muy buenas noches y agradeciéndote a nombre
A nombre de Así es, todos y el a nombre de Pedro José. Instituto Superior Tecnológico Rajén. Sí, a Sí, ustedes, a Marcelo, y nos vemos en la siguiente. hecho. Chau, Gracias. chau, nos vemos. Y mañana también nos vemos. Muchas gracias, un gusto. Chau, chau. Finalizar, llamada.